Vamos a abordar en esta conferencia un tema que muy pocos abordan y que debería ser el tema central. La divinidad nos ha entregado un planeta con todas las posibilidades de suministrar agua limpia a todos los habitantes del planeta. Y nos ha hecho de modo tal que no podemos sobrevivir sin el agua. Vamos a abordar qué está pasando con el agua, porque les anticipo, cada 15 segundos muere un niño por falta de agua potable en el planeta. Cada 15 segundos. Esto es uno de los mayores escándalos éticos. Nuestro ciclo se llama Escándalos Éticos. Este es uno de los mayores escándalos éticos. De ahí que lo he introducido en nuestro ciclo especialmente porque no podíamos dejar de tratar el escándalo del agua. El escándalo del agua y de las instalaciones sanitarias. Porque buena parte del planeta, como vamos a ver enseguida, no tiene agua potable y casi las mismas personas y algunas más no tienen una instalación sanitaria, un inodoro, un sistema de cloacas. Vamos a ver distintos momentos de este escándalo ético. En primer lugar, les voy a acercar algunas de las cifras. En segundo lugar, les voy a mostrar algunas de las consecuencias. En tercer lugar, les voy a mostrar la humillación profunda que significa vivir en una situación de este orden. Porque para mí, las carencias económicas no son solo las carencias económicas, vienen acompañadas normalmente de estigmas, de miradas despreciativas, de humillaciones. En cuarto lugar, les voy a mostrar lo que se ha intentado para solucionar el problema del agua en los últimos años, bajo el imperio de las doctrinas neoliberales, se ha querido solucionarlo a través del mercado. Y les voy a mostrar lo que sucedió tratando de solucionarlo a través del mercado. Y finalmente les voy a mostrar que hay soluciones y que se puede mejorar la situación. Y en nuestro país hay ejemplos de ellos. En primer lugar, las cifras. Ojalá no las tuviera que mostrar nunca. Mueren 1.800.000 niños por año por falta de agua potable y de instalaciones sanitarias. La falta de agua potable no se suple no tomando agua. Los pobres del mundo, que no tienen agua, que son 1.200 millones, cuando no tienen agua, toman agua contaminada, toman cualquier tipo de agua. Desesperados tratan de ver si pueden comprar agua. Su posibilidad de comprar agua es muy limitada porque ganan menos de $1.25, hay 1.300 millones de personas que ganan menos de $1.25 por día, pobreza extrema, y hay 3.000 millones que ganan menos de $3 por día. No les alcanza para poder comprar agua, es absolutamente imposible. Entonces sacan agua de donde pueden, de los ríos, hacen pozos. ¿Qué tal si les digo que cuando terminó Menem, sus políticas fueron incidentes en que 2/3 partes de la población del Gran Buenos Aires, la zona más poblada de la Argentina, habían hecho un pozo en su casa para tener agua. A través de ese pozo sacaban agua de las napas. Esas napas en muchísimos casos estaban contaminadas. Ese 1.800.000 niños se mueren porque toman agua contaminada. Se mueren o se enferman. La falta de instalaciones sanitarias es fatal para los chicos.
produce una elevación total del riesgo de los niños a enfermedades gastrointestinales, particularmente la diarrea infantil. La combinación de falta de agua potable y de falta de instalaciones sanitarias causa este espantoso asesinato de 1.800.000 niños, mucho más que ninguna de las guerras sumadas de los últimos años. Y todo esto porque no tienen acceso al agua. La mitad de las camas de hospital del mundo están ocupadas actualmente por personas que han tomado agua contaminada. ¿Y cómo puede ser? Cuando el plan divino está muy claro. En el plan divino existen en el mundo suficientes reservas de agua y posibilidades de desarrollar nuevas técnicas para generar agua en buen estado. Vean ustedes un ejemplo. El Estado de Israel es uno de los países del mundo que tiene menos agua, casi no tiene agua. Es desértico en su casi totalidad. Y sin embargo, en Israel no le falta agua potable a nadie. Ni a un solo habitante del Estado de Israel le falta agua potable. ¿Y por qué no le falta agua potable? Porque la sociedad ha puesto esto como una prioridad y se ha organizado para hacerlo. Descubrió hace poco tiempo atrás el kibutz, una de las formas de organización social más avanzadas que haya conocido el género humano, la comuna kibutziana. Inventó métodos para capturar cada gota de agua. Cada vez que llueve, que es muy pocas veces, el kibutz captura cada gota de agua. Crea como unas cajas fuertes llenas de ese agua y va graduando su utilización. Eso se llama el riego por aspersión. Y el kibutz se convirtió en una de las formas de producción agrícola con más altos niveles de productividad de todo el planeta Tierra. Cada gota de agua está aprovechada, incluso programada actualmente por computadora. Y convirtieron el desierto en verde, en un vergel totalmente. En ese mismo país, como el agua está en el centro de la agenda, las universidades, la Universidad Hebrea de Jerusalén, célebre mundialmente, he tenido el gran honor hace pocos meses de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La Universidad Hebrea de Jerusalén inventó metodologías para desalinizar el agua del mar. Entonces el agua del Mediterráneo la desalinizan, le quitan los contenidos de sal y la transforman en agua potable. Al comienzo eso costaba mucho. Han ido mejorando cada vez más las tecnologías y ahora está al alcance absolutamente. Entonces el tema no es de que en el planeta no haya agua. El tema es de cómo se organiza la sociedad para enfrentar eso. 1 millón de niños, 1 millón de niños mueren el día que nacieron. No llegan a pasar el día de vida. Y la causa central es falta de agua potable y desnutrición. Dos cosas para las que Dios nos ha proporcionado todas las soluciones. La divinidad nos ha entregado un planeta que puede dar de alimentar, como lo he mencionado, a 11.000 millones de personas, hay 7.000 millones de personas. Y entonces, ¿por qué no hay los alimentos suficientes para 1.200 millones de personas que pasan hambre severa todos los días? El Papa Francisco le ha dedicado a esto un discurso excepcional. El Papa se reunió con la Asamblea Mundial de la FAO en Roma, el máximo órgano de las Naciones Unidas que tiene que ver con la agricultura y la alimentación. Y el Papa les dijo, esto es inaceptable totalmente. ¿Cómo puede ser que haya este hambre en el mundo? Y el Papa lo puso muy claro. Los precios de los alimentos son objeto de una especulación permanente. Los grandes poderes financieros que se mueven en los mercados especulativos y que han causado la ruina de pueblos enteros,
hoy están muy concentrados en jugar en la bolsa de Chicago en el precio de los alimentos vendiendo a futuro. El Papa dijo la especulación financiera es una responsable central de por qué los precios se disparan. Y para los pobres del mundo, si los precios del maíz o del arroz o del trigo suben bajo especulación financiera, quedan afuera totalmente de la posibilidad de adquirirlos con sus magros ingresos. El problema del agua potable es ante todo un problema de desigualdades. En un planeta muy desigual, donde el 1% más rico especula financieramente con los productos que son fundamentales para el otro 99%, produce escaseces permanentes y agrava las situaciones y hace elevar los precios. Hay 1.200 millones sin agua potable, pero hay 2.400 millones sin instalaciones sanitarias. No tienen un baño. Nosotros, los de las clases medias, en todo el mundo no sabemos lo que es vivir sin un baño. Sí lo sabía la Madre Teresa de Calcuta. Se fue a trabajar en uno de los lugares más pobres del mundo. En medio de un país inmensamente rico como es la India, hay una multitud gigantesca de pobres. Y en Calcuta, particularmente la pobreza es excepcionalmente aguda. La Madre Teresa vivía en medio de los pobres. Los pobres de Calcuta hacen sus necesidades en las calles, porque no tienen un baño ni tienen una instalación sanitaria. Y la Madre Teresa no se horrorizaba, sino que trabajaba con estas pobres almas tratando de ayudarlas. Se enferman muy rápidamente, son susceptibles a todo tipo de enfermedades. En la ciudad de Londres, en el siglo XIX, ya toda la población tenía cloacas e instalaciones sanitarias. Son famosas las películas sobre el siglo XIX, en donde los que tratan de escaparse en las películas se escapan a través de los sistemas de cloacas de la ciudad de Londres. Y esos sistemas son descritos en las novelas de Charles Dickens. Hoy, en pleno siglo XXI, a 200 años de eso, una parte importante de la población de México no tiene inodoros, en las zonas rurales no tiene inodoros ni instalaciones sanitarias. Buena parte de las poblaciones indígenas, hasta hace pocos años atrás totalmente abandonadas, no tenían inodoros ni instalaciones sanitarias en América Latina. Estas son las cifras. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya les he anticipado algunas de ellas. La Organización Mundial de la Salud ha listado 25 enfermedades que llaman las enfermedades hídricas, las enfermedades producidas por tomar agua contaminada. Muchas de ellas son totalmente mortales. Entre las enfermedades hídricas está el dengue, está la malaria, está la hepatitis A, está el cólera, la falta de agua potable y la generación de aguas contaminadas. Es el lugar en donde proliferan los mosquitos portadores del dengue, de la malaria y del cólera. Y una vez que se genera es epidémico. Hace poco en Haití, después del terremoto, aguas contaminadas generaron una epidemia de cólera todavía después del terremoto que arrasó con muchísimas vidas. La falta de agua produce las enfermedades hídricas. Y las enfermedades hídricas son totalmente riesgosas o mortales. Y las víctimas principales son los niños y las madres.
tercer punto, no es solo la carencia de agua, es la humillación. Vivir en siglo XXI sin tener agua potable, tener que sacar el agua de un pozo en la vivienda, no tener una instalación sanitaria, no tener un baño, un inodoro, significa una vida bajo la mirada de subestimación, de desprecio, de desvalorización permanente. Y además cosas muy concretas, En la desesperación, las familias envían a los chicos a buscar agua. Las Naciones Unidas ha estimado que los niños de los 1.200 millones de pobres pasan 6 horas por día caminando para traer agua. De ríos, de pozos, de aljibes, de lagunas, en baldes, de donde fuera. 6 horas por día. Hace poco una ONG americana de los Estados Unidos, donde hay un movimiento muy vibrante de la sociedad civil y de ONGs que hacen cosas por el prójimo, hizo una maratón que la llamó la maratón de las 6 horas. Para poner en el centro, ellos corrieron durante 6 horas centenares de personas, para llamar la atención sobre que ellos corrían una vez al año. Los niños todos los días caminan 6 horas para conseguir el agua. Y eso tiene sus costos, ¿no? Un costo directo es que, según los cálculos de las Naciones Unidas, pierden 443 millones de días escolares por año. O sea, dejan de ir a la escuela, o están totalmente agotados para poder ir a la escuela, o están agotados para poder rendir el mínimo en la escuela. Humillación, pérdida de la escolaridad, todo esto está vinculado a la falta de agua potable y de instalaciones sanitarias. ¿Y hay posibilidades de solucionar esto? Mi cuarto punto. En los años 90, bajo la hegemonía de las políticas neoliberales, hoy se llaman en Europa políticas de austeridad, y están produciendo en Europa los mismos resultados que produjeron en América Latina, resultados totalmente nefastos para la población. El Papa Francisco habla permanentemente del capitalismo salvaje, habla de la sacralización del lucro como único objetivo. Esas políticas son capitalismo salvaje y son la sacralización del lucro como único objetivo. En los años 90 se mandó todo el tema del agua al mercado. Menem lo mandó al mercado, Salinas en México lo mandó al mercado. O sea, dijeron, el Estado es ineficiente, el tema del agua lo va a solucionar que privaticemos las operadoras de agua. Y entregaron por concesiones la explotación del agua a manos de grupos económicos privados. La mayor parte de ellos grupos internacionales. Ojalá yo les pudiera decir hoy de que eso dio resultado y que mejoró el abastecimiento de agua potable y se instalaron cloacas en gran cantidad. Yo sería el primero en aplaudirlo si diera resultado. Agravó totalmente el problema. No dio ningún resultado. Las concesiones en la Argentina son hoy un ejemplo internacional de cómo la solución al tema del agua y de las cloacas no puede ser por el mercado. La empresa concesionaria que tomó gran parte de la explotación de agua en la provincia de Buenos Aires lo transformó en una mercancía, vendía agua. Y entonces los pobres no le interesaban, las tarifas eran las que pudieran maximizar sus ingresos y además trató de economizar con la calidad del agua que entregaba. En el año 2006, el gobierno argentino rescindió todas las concesiones de agua. Uno de los elementos en base a los cuales la rescindió es que esta empresa en el Gran Buenos Aires
Se hizo una medición documentada con escribanos de la cantidad de nitratos que tenía el agua que le daba a un porcentaje muy importante de la población del Gran Buenos Aires. La Organización Mundial de la Salud dice que los nitratos no pueden pasar de determinado nivel. Si pasan de ese nivel se producen todo tipo de efectos tóxicos. El agua que estaba entregando era de un 40% a un 220%, según el municipio, por encima del nivel que fijó la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué pasa cuando hay muchos más nitratos de los que debe haber? Cianosis. Es una enfermedad muy seria, la piel se torna verde y hay riesgo de asfixia. O sea, la gente se enferma y tiene riesgos muy serios. En el año 2002, en donde estaban todavía en vigencia todas las concesiones de agua, se produjeron en el país 40.000 casos de hepatitis A. 40.000 casos de hepatitis A. La falta de agua potable y la ingestión de agua contaminada es muy importante en la producción de hepatitis A. La hepatitis A puede ser mortal, es grave siempre, pero puede ser además mortal. Aparte, cuando el Estado la rescindió las concesiones, aportó documentación fehaciente de que no habían hecho ni el 10% de las inversiones que se comprometieron a hacer. O sea, se les dio la concesión bajo cláusulas contractuales en donde se fijaba que iban a extender la red cloacal y que iban a instalar plantas de purificación de agua, que iban a expandir la infraestructura del agua. José Cepaz es uno de los municipios más pobres del Gran Buenos Aires. La empresa concesionaria privada internacional se comprometió que para el año 2006 el 58% de la población iba a tener agua potable. En el año 2006, cuando el gobierno le rescindió la concesión, estaba abastecida con agua potable el 8% de la población. Había incumplido totalmente los planes de inversión y la población no había tenido ninguna respuesta de ningún tipo. Las Malvinas Argentinas, el compromiso de la concesionaria era que el 60% de la población iba a tener agua potable en el 2006. En el 2006 el 5.5% de la población tenía agua potable. Las Naciones Unidas hizo una evaluación internacional sobre la entrega del agua al mercado. Y las conclusiones terminantes están en el informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano 2006. Les recomiendo mucho que lo vean, porque es el único informe de un organismo internacional dedicado solo al tema del agua y del saneamiento de las instalaciones sanitarias. Y dice allá las Naciones Unidas terminantemente, desde Argentina hasta África, todas las concesiones privadas de agua, en su inmensa mayoría, con muy pocas excepciones, han sido un fracaso estrepitoso. Porque falló lo de fondo. El agua no puede ser una mercadería que se compra y se vende en los mercados. El agua es un derecho que la divinidad le entregó a los seres humanos. No puede ser comercializado bajo reglas de lucro despiadadas. Así como el Papa advirtió a la FAO, los alimentos no pueden ser comercializados bajo la especulación financiera. Lo mismo sucede con el agua. Y esto tiene consecuencias fenomenales, porque una persona sin agua potable, ¿de qué le vamos a hablar? ¿De ciudadanía, de participación política, de derechos democráticos? Si no hay agua potable, no hay ciudadanía. Está enfermo, en riesgo de enfermarse. Sus niños corren riesgo de muerte. ¿De qué ciudadanía estamos hablando?
En primer lugar es el agua y la alimentación para que pueda haber ciudadanía. Mi último punto, desde ya que eso puede ser distinto. El Estado retomó la gestión del agua. Menem había destruido totalmente la política pública de agua. El país tuvo durante años una política pública de agua. Privatizó totalmente, en condiciones leoninas totalmente para el país. Ha recibido hace poco una condena de prisión, ¿verdad? No es por el agua. El día que se lo procese por el agua será todavía, los cargos serán todavía mucho más aplastantes. Es por contrabando de armas. Él y su entorno, no es solo una persona, llevaron adelante la política de dejar al país sin política pública de agua. El país tuvo que reconstruir una política pública de agua. Está operando. En los últimos 8 años se han incorporado agua potable, o sea, se han convertido en consumidores de agua potable de las empresas públicas que volvieron a reinstalarse en todo el país, 5.700.000 argentinos. Y se han agregado a la red de cloacas 3.200.000 argentinos. Esto es poco, Esto es poco. Yo no me cansaré de decir, mientras haya un porcentaje de pobreza o un porcentaje de población sin cloacas o sin agua, falta mucho. Este es un país inmensamente rico. Toda América Latina es inmensamente rica, sobre todo en materia de agua. América Latina tiene la tercera parte de todas las aguas limpias de todo el planeta Tierra. No hay ningún derecho a estas privaciones. Así que hay mucho más por hacer, pero los resultados están a la vista. Gestión privada, 40.000 casos de hepatitis en donde la falta de agua potable ha sido un elemento central. Gestión pública quiere decir la gestión de toda la comunidad. En un país democrático, las políticas públicas se expresan, es la acción colectiva organizada. ¿Saben ustedes cuántos casos de hepatitis A hubo el año pasado, en el 2012, en la Argentina? 275 casos de hepatitis A. De 40.000 a 275. Por eso cuando les digo que sin agua no hay ciudadanía, estoy hablando de algo muy concreto. La tasa de mortalidad infantil era, cuando se privatizó en el 2003, la tasa de mortalidad infantil era el 16 por 1000, morían 16 chicos de cada 1000 antes de cumplir un año de edad. Ahora la tasa de mortalidad infantil es 11 por 1000. Se ha reducido en una tercera parte. No es solo el agua, es toda la política de salud ha ayudado a bajar la tasa de mortalidad infantil. Pero el agua es un elemento central. Y el saneamiento es un elemento central. La salud de los chicos, estos son dos de lo que la Organización Mundial de la Salud llama los determinantes sociales de la salud. Falta mucho, 11 por 1000, hay que seguirlo bajando. El Estado de Israel tiene 7 por 1000, entonces hay que seguirlo bajando. Pero claramente la gestión pública hace una diferencia total en el manejo de servicios que son totalmente centrales para el conjunto de la comunidad, con apoyo de la sociedad. Yo abogo en todos mis textos que la sociedad organizada, la sociedad civil en la que creo fervientemente, tiene que colaborar con la política pública, coordinarse con la política pública, y que la comunidad de base tiene que organizarse. Cuanto más organizada esté la comunidad, cuanto más control tenga de la gestión del agua y cuanto más posibilidad tenga de participar, actualmente las políticas públicas tienen un componente que se llama el Plan Agua más Trabajo y el Plan Cloacas más Trabajo. Allí se invita a la comunidad pobre a autoorganizarse y llevar a cabo las obras con financiamiento del Estado que están implicadas a capacitarse y llevarlas adelante.
a través de cooperativas fundamentalmente. La comunidad organizada, la comunidad pobre organizada, la sociedad civil y la gestión pública son una alianza fundamental. A esa alianza se pueden sumar empresas para aspectos que te deberían tener altísima responsabilidad social. Con el agua no se puede jugar. La Organización Mundial de la Salud ha replanteado todo el paradigma de cómo se produce salud. Yo he formado parte de una comisión de 7, se supone, prominentes personalidades nombradas por la directora de la Organización Mundial de la Salud para organizar el Congreso Mundial de Determinantes Sociales de la Salud. Se hizo a fines de 1911 en Río de Janeiro con 160 países. La Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de las enfermedades que tiene el ser humano vienen de los determinantes sociales de la salud. No vienen del organismo, por decirlo de algún modo. El 20% vienen del organismo. O sea, Dios nos ha entregado un cuerpo para vivirlo en salud. Pero si faltan los determinantes sociales, son 5 básicamente. Agua potable, cloacas, vivienda. Las viviendas precarias significan un riesgo, las villamiserias y toda la forma de vivienda precaria. Y recordemos que en América Latina hay 120 millones de personas viviendo en viviendas precarias. Falta de educación es otro factor central como determinante social de la salud. Y alimentación. Ya, si hay desnutrición, falta el factor más básico de todo, si no hay la ingesta de proteínas y calorías necesarias y saludables. El 80% de las enfermedades no existirían si todo el género humano tuviera cubiertas estas necesidades. El agua es una de las centrales. Si queremos mejorar la salud de la población, prolongar la esperanza de vida, es trabajar sobre los determinantes sociales de la salud. Pero por otra parte, en el caso del agua, como en el caso de los 5 virtualmente, no es un regalo a la población del Gran Buenos Aires haberle restituido el derecho al agua a gran parte de la población. Es lo menos que se espera de una democracia, que garantice el acceso al agua. Yo les dije anteriormente que 1 millón de niños mueren el día que nacieron. Lo he mencionado en otras oportunidades. ¿Y por qué mueren? ¿Por qué mueren? Si Dios nos ha hecho de modo tal que estamos con toda la facilidad de los anticuerpos, un organismo lleno de potencialidades para vivir una vida sana y extendida. Entonces, ¿por qué mueren 1 millón de niños el día que nacieron? Les dije antes, por falta de agua potable y de alimentación. De ese 1.700.000 mueren en el Sahara africano, o sea, en países muy pobres del mundo. Muy pobres, pero no en materias primas estratégicas. Algunos de los países muy pobres tienen petróleo y tienen materias primas estratégicas, pero tienen dictaduras atroces y tienen gobernantes totalmente corruptos, como Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Guinea Ecuatorial no está en el Sahara africano, pero está en África, es la segunda potencia petrolera actualmente de África. Se han descubierto yacimientos gigantescos de petróleo en Guinea Ecuatorial. Tienen un 80% de pobreza y mueren más de 150 chicos sobre cada 1000. En la Argentina 11, ¿no? En Guinea Ecuatorial 150 chicos de cada 1000 antes de cumplir 1 año de edad. ¿Y por qué mueren? Porque el dictador, que hace 30 años que es dueño de Guinea Ecuatorial, se lleva absolutamente todo para él y su familia, ¿no? Sus cuentas suizas son incontables. Hace poco el gobierno de los Estados Unidos tiene una nueva ley, excelente ley, contra las prácticas corruptas. Y entonces esa ley le permitió expropiar en Estados Unidos los bienes del hijo del dictador, que tenía 5 yates, 5 aviones,
y se había comprado por una suma multimillonaria los recuerdos personales de Michael Jackson para su disfrute personal. 80% de la población en pobreza, 150 chicos que mueren de cada 1000. 700.000 personas, 700.000 niños mueren antes de cumplir un año de edad en el Sahara africano. Pero los otros 300.000 del millón, perdón, antes de cumplir un día de edad. Pero los otros 300.000 del millón al que hice referencia son de un país que es una potencia económica, que es lo que se llama uno de los líderes de las economías emergentes, la India. La India ha tenido un enorme desarrollo tecnológico, la India crece a tasas muy altas y 300.000 niños mueren el día que nacieron. Es la tierra a la que dedicó su ejemplo luminoso para el género humano la Madre Teresa de Calcuta. ¿Y por qué mueren? Porque la India es totalmente desigual, porque unos pocos tienen todo y la gran mayoría no tiene nada, y porque las políticas públicas con dosis de corrupción altísimas, cada vez más reclamadas por la población en la India, no han logrado dar agua potable a toda la población. En la India hubo un tifón hace poco, una tormenta propia de esa zona. El tifón causó centenares de muertos. Todos los muertos eran de un solo estrato social, de los que viven en viviendas precarias en Mumbai. En Mumbai, una de las ciudades más importantes de la India, hay una sola persona, Ambati, es su apellido, que es uno de los mayores multimillonarios de la India. Se construyó para él y su familia un edificio de 27 pisos para vivir 5 o 6 personas y su servidumbre. Entonces la revista The Economist, una revista muy conservadora, decía no puede ser. Decía no puede ser. Ambati miraba desde sus 27 pisos al 60% de la población de Mumbai que vive la miseria más absoluta. Esas desigualdades horrorosas están detrás de que no hay agua potable para todos y de que no hay cloacas para todos. Yo estoy lleno de esperanza. Esto desde ya que se puede cambiar. Lo cambió Israel, un pequeño país con tantas dificultades. Ahí todos tienen agua potable, no importa el color de su piel, dónde nacieron y demás. Israel simplemente cumplió con el mandato bíblico, ¿no? Shimon Peres, el actual presidente de Israel, ha obtenido el Premio Nobel de la Paz. Es un estadista respetado en todo el planeta. Tiene 90 años de edad. Decía hace poco tiempo atrás, Israel tiene un solo río, que es el Jordán. Ese libro está mencionado en la Biblia cada rato, el Jordán. Y entonces él decía, el Jordán está lleno de recuerdos y de lecciones bíblicas, pero tiene muy pocos centímetros cúbicos. No hay agua. El país se organizó teniendo esto que desde la Biblia es una agenda central, lo llevó a los tiempos modernos. Argentina en 8 años logró devolver la ciudadanía, o sea, devolver el agua potable a contingentes importantes de la población. Le falta muchísimo más. Lo mismo ha sucedido en Uruguay, en Brasil, en Ecuador, en gran parte del UNASUR. Es posible, las tecnologías están y la divinidad nos permite extraer agua de lugares donde no pensábamos que jamás se podría extraer. Ahora en Israel y en Japón han desarrollado procedimientos muy sencillos que permiten purificar agua contaminada, tabletas que purifican agua contaminada. No hay ningún pretexto posible. Esto es un escándalo ético. Son las grandes desigualdades. Para el 1% más rico del mundo, el agua potable no es un problema en su agenda. Todos los días desperdicia miles de litros de agua potable. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona para vivir necesita 20 litros de agua por día. Para ingerir, para asearse, para
sus necesidades básicas. Los 1.200 millones de pobres que no tienen agua potable tienen menos de 5 litros de agua por día, menos de la cuarta parte, y gran parte de ese agua contaminada. En Estados Unidos se gastan 400 litros de agua por día per cápita. 400 litros versus 20, que es el mínimo necesario, versus 5. Al 1% más rico del planeta no le preocupa que la gente tenga agua potable. Al otro 99% del planeta nos preocupa. Y escuchamos con toda atención al Papa Francisco, que desde el primer día de su papado está diciendo que los pobres deben estar en el centro de la agenda. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.